El verdadero ministerio cristiano no está exento de angustias, malentendidos, tribulaciones y severas pruebas. La experiencia del apóstol Pablo revela que la fuerza motora del servicio abnegado no reside en lo absoluto en la sabiduría humana, tampoco reside en la autosuficiencia, sino más bien en un amor abnegado, profundo, transformador e inquebrantable, moldeado a la imagen del amor de Jesús. La lección de esta semana destaca que Dios es quien nos consuela en toda tribulación y que ese consuelo recibido debe conducirse o debe convertirse en un ministerio hacia quienes sufren. Queridos amigos, un verdadero y grato placer poder volver a saludarles en esto que nos gusta tanto como es el repaso de la guía de estudio para la escuela sabática. Como ya lo manifestamos, nos encontramos en la lección número 9, que tiene por título Un ministerio impulsado por el amor. Y el texto de memoria para esta semana se encuentra allí en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Ya estamos en la segunda carta, imagínense cómo ha avanzado el tiempo, en el capítulo 2, versículo 4. Vamos a leerlo para que podamos ya comenzar con el estudio de esta semana. Dice así, reitero, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Por las muchas tribulaciones y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuerais entristecidos, sino para que supierais cuán grande es el amor que os tengo. En este texto, amigos, Pablo manifiesta su real sentir frente a la iglesia de Corintios. Un sentir de amor, de abnegación, de constante preocupación por ellos. Ahora, más allá de ese amor, de esa abnegación, de esa preocupación, evidentemente que Pablo tenía problemas en esa iglesia. Y eso es lo que vamos a averiguar durante el estudio de esta semana. Recordemos un poco, en la primera carta de Pablo a los Corintios, lo que más destaca es el deseo de Pablo de tratar de resolver los problemas que allí existían. Nos dimos cuenta de que habían problemas complejos, problemas serios en cuanto a la espiritualidad de la iglesia. Y era urgente para Pablo atender esos problemas. Ya en su segunda carta lo vemos tratando también de aconsejar, de guiar, de fundamentar la fe de los hermanos que estaban allí en la iglesia de Corinto. Y eso es lo que vamos a ir viendo durante el desarrollo de cada uno de los capítulos que vamos a ir investigando, vamos a ir conociendo. Antes de pasar a la primera parte de la lección, quisiera compartir un comentario con ustedes. Siempre nos es grato poder compartir con los hermanos en la iglesia. Y cuando Dios nos da la oportunidad, podemos compartir en alguna clase el estudio de la escuela sabática. Este sábado recién pasado tuvimos la oportunidad de poder estar en la clase de nuestra hermana Elizabeth Lara. Una hermosa clase donde hay hermosas personas que estudian, que se preocupan, que valoran la dirección del Señor a través de la guía que se nos presenta semana a semana. Queremos enviar un afectuoso saludo a esa clase, una clase que pertenece a la iglesia de la Florida, acá en Santiago, iglesia a la cual yo también pertenezco. Así que un saludo afectuoso a nuestros hermanos de la clase allí de escuela sabática de nuestra hermana Elizabeth Lara, a quien también, por supuesto, envío un abrazo afectuoso. Bien, queridos amigos, vamos entonces ahora a la primera parte de la lección de esta semana, que tiene por título La gratitud y el consuelo en medio del sufrimiento. Y para ir directamente a esta primera parte, vamos a ir a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Ya dijimos, estamos ya
introduciéndonos en esta segunda carta, el capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por nuestro Dios. Pablo está de alguna manera manifestando uno de los ministerios más importantes que la iglesia debe desarrollar, el ministerio de la consolación. Y aquí Pablo lo destaca a partir de qué hecho. A partir de la consolación que primeramente Dios nos entrega a nosotros. Quienes estamos padeciendo tribulación, quienes estamos padeciendo pruebas, quienes estamos padeciendo obstáculos, evidentemente que recibimos el consuelo, la misericordia, la ayuda, la preocupación directa de parte de nuestro Padre. Esa experiencia que nosotros tenemos cuando estamos siendo consolados por nuestro Padre Celestial es la experiencia que debe movernos a cada uno de los integrantes de la iglesia a poder desarrollar ese mismo consuelo en nuestros queridos hermanos, en nuestros queridos amigos, en quienes están sufriendo de la misma manera como muchas veces nosotros sufrimos. Es un hecho claro. Lo más complejo en poder apoyar, en poder ayudar, consolar a una persona es ponerse en su lugar. Y evidentemente que resulta mucho más fácil ponerse en el lugar de aquella persona que está padeciendo un problema que tú ya padeciste también, porque lo vas a entender, porque vas a saber qué es lo que está pasando por su mente, qué es lo que necesita, porque es una experiencia por la cual tú ya pasaste. Y es por eso que Pablo lo destaca acá en estos versos, el verso 3 y el verso 4 de el primer capítulo de su segunda carta. El consuelo divino, queridos amigos, capacita para ministrar a otros. El sufrimiento capacita al creyente para recibir la compasión divina, transformando la tribulación personal en un canal eficaz. ¿Para qué? Para poder consolar y para poder ayudar a salvar a nuestro prójimo. Miren lo que dice la guía de estudio en relación precisamente a esto que estamos conversando. Esto está allí en la parte del día domingo. Dice así: el creyente no debe guardar para sí el consuelo que recibe de Dios. Miren qué interesante el consejo. Solo el corazón afligido, que se convirtió en receptor del consuelo de Dios, es capaz de impartir consuelo de manera eficaz a quienes también están afligidos. Esto es el verdadero amor, el amor que consuela. Qué interesante. Manteniendo un poco la temática de lo que estamos analizando, reiteramos, el consuelo que recibimos nos capacita para poder también nosotros consolar a quienes están sufriendo. Y esto lo ratifica, lo recalca aún más la profeta Elena Harmon de White en su libro La maravillosa gracia de Dios, que es un libro devocional, en la página 122. Miren lo que ella dice. Los que han soportado los mayores sufrimientos son frecuentemente quienes proporcionan mayor consuelo a otros, difundiendo la luz del sol por donde quiera que van. Agrega, los tales han sido purificados y dulcificados por sus aflicciones. No perdieron su confianza en Dios cuando los asaltó la prueba, sino que se unieron más estrechamente a su amor protector. Y eso es precisamente, esa experiencia es precisamente la que les da más autoridad, la que los capacita de mejor forma
para poder apoyar y consolar a quienes están necesitando ese consuelo. Otro aspecto importante que también nos permite definir un poco lo que es el consuelo es el hecho de que la confianza en la liberación divina y el poder de la oración nos lleva a interceder. Miren qué interesante. Cuando tú has sido liberado, cuando tú has sido socorrido, cuando tú has sido consolado por el Señor, lo que vas a hacer es interceder por quienes necesitan precisamente esa ayuda, esa consolación. Va a resultar mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tu espíritu va a ser más empático. Vas a entender, como decíamos, mejor el sufrimiento de aquella persona, porque tú ya lo experimentaste. Y eso es algo fundamental, como decíamos, dentro de lo que es el crecimiento de una iglesia, dentro de lo que es la madurez de una congregación. Ya en otras oportunidades lo hemos comentado. Si hay una oración a la cual Dios le presta mucha más atención, no es que no le preste a las otras oraciones, pero a esta en particular es precisamente la oración intercesora. Y es la que nosotros debemos de practicar, ojalá con mayor frecuencia, queridos amigos. ¿Por qué? Porque es una oración que no es egoísta. Es una oración que no está dedicada a ti y a tus problemas. Es una oración que está enfocada en los demás. Y como bien dijimos, si había algo que Pablo tenía claro, era enfocarse en los demás, más allá de sus tribulaciones, que sí, por cierto, las tenía. Pero lo más importante para Pablo era poder interceder, era poder consolar, ayudar a quienes estaban pasando por necesidades, a quienes estaban pasando por pruebas, a quienes habían errado el camino. Esa era su prioridad en su ministerio. Miren lo que dice la carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 1, versículos 8, 9 y 11. Leamos estos textos. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos han sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Aquí Pablo precisamente está haciendo lo que conversábamos, dando gracias a los hermanos, porque a pesar de las tribulaciones por las cuales pasaron, imagínense, estuvieron incluso a punto de morir, ¿qué es lo que los sostuvo? Las oraciones intercesoras de quienes estaban preocupados por Pablo. ¿Cuántas veces tú has sentido valor? ¿Tú has sentido poder en medio de la angustia? ¿En medio de la prueba? ¿Te has preguntado muchas veces por qué sobrevino ese valor? ¿Por qué sobrevino ese poder? Bueno, muchas veces ese poder, ese valor, esa ayuda sobrevino porque muchos hermanos estaban orando por ti en ese momento. Cada uno de nosotros tenemos experiencias múltiples que pueden precisamente ratificar lo que Pablo estaba aquí manifestando en su segunda carta. La guía de estudio dice al respecto: las victorias concedidas por Dios en el pasado nos dan la confianza de que Él hará lo mismo en el futuro. En otras palabras, si el Señor te apoyó, si el Señor te guió, si el Señor te sostuvo en medio de la prueba, no tienes por qué temer que en el futuro, si vuelves a pasar por la misma experiencia o por otra similar, no va a ocurrir algo diferente. Exactamente lo mismo va a ocurrir. Vas a contar con el apoyo y la ayuda, ¿no es cierto?, de tu
amado Salvador de Dios. Dios usa, dice la guía, las aflicciones para enseñarnos a confiar en Él. Las dificultades pueden llevarnos a la madurez espiritual. Miren qué interesante. La acción de gracia de Pablo también muestra el poder de la oración intercesora, tal como lo estábamos nosotros manifestando. Para englobar, para resumir esta primera parte de la lección, debemos decir, Dios no desperdicia nuestras lágrimas, queridos amigos, en lo absoluto. Puede utilizarlas para preparar un ministerio de consuelo. Interesante. Cuando tú estás pasando por un padecimiento, recuerda, ese padecimiento te está preparando. Esas lágrimas te están preparando para que tú puedas en el futuro poder hacer lo mismo por tu hermano, enjugar sus lágrimas, orar con él, orar por él. Eso va a darle valor a tu sufrimiento, a tu angustia. Y con esto no queremos ser masoquistas en lo absoluto. No creemos en un Dios que se goza en ver sufrir a sus hijos. Muy por el contrario. Pero nosotros sabemos que en la vida siempre van a haber dificultades, siempre van a haber pruebas, siempre van a haber zozobras. Dios te garantiza de que no vas a estar solo. Él va a estar sosteniéndote. Pero además te garantiza de que esa angustia, de que ese problema, esa prueba va a capacitarte para poder ayudar a otros. Vamos a la segunda parte de esta presente lección, la lección, como dijimos, número 9, que tiene por título Pureza y sinceridad como fundamentos del ministerio. Miren qué interesante el título. Pureza y sinceridad como fundamentos del ministerio. Y para ello vamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 1, versículo 12 y capítulo 2, versículo 17. Vamos a leer dos textos acá para introducirnos en esto que es la segunda parte. Leo. Porque nuestra gloria es esta, dice Pablo, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, dice Pablo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué está queriendo decir Pablo con estas palabras? Ya dijimos en la introducción de que uno de los problemas que tuvo Pablo al enfrentar las dificultades por las que estaba pasando la iglesia de Corinto fue que lo malinterpretaron. Lamentablemente allí había líderes que frente a la actitud de Pablo, en lugar de apoyarlo, en lugar de recibir el consejo, simplemente lo cuestionaron. Y en razón de esto es que Pablo realiza estos comentarios. El siervo de Dios, queridos amigos, actúa motivado por la gracia y una conciencia purificada, recuerden bien esto, rechazando de manera categórica la astucia, el engaño y la adulteración del evangelio con fines egoístas. Refiriéndose a este aspecto amargo en la experiencia de Pablo allí en la iglesia de Corintios, la guía de estudio dice lo siguiente. Dos palabras describen la conducta de Pablo y sus compañeros. Primero, pureza y sinceridad. Si hay algo que motivaba a Pablo era actuar con pureza y con sinceridad. Miren qué interesante. El término griego traducido como pureza expresa la integridad personal en el habla o en el comportamiento. Revela la pureza de sus motivos. El término sinceridad también apunta a la integridad y la pureza de las motivaciones. Esto está en el día lunes si quieres buscarlo allí en tu guía de estudios. Ratificando aún más estos conceptos que debemos de dejarlo claro. Porque reitero,
Experiencias como estas, la que vivió Pablo allí en la iglesia de Corintios, hay muchas en nuestras iglesias locales actuales. Y muchas de estas experiencias lo que hacen es desunir, separar, dañar a la congregación. Y nosotros debemos de evitar aquello. Si hemos sido objeto, ¿no es cierto?, de comentarios malintencionados, si hemos sido objeto de enjuiciamientos prejuiciosos, no nos centremos en aquello, hagamos como Pablo. Si hemos actuado con sinceridad, con transparencia delante del Señor y nuestros hermanos, debemos de apoyarnos en aquello, porque Dios siempre va a develar la verdad. Tarde o temprano esa verdad va a salir adelante. Aunque las intenciones sinceras sean malinterpretadas o desacreditadas por opositores, el cristiano mantiene una conducta transparente, sabiendo que la verdad será vindicada cuando Jesús venga. Lo que estábamos recién comentando. Para resumir esta, que es la segunda parte, debemos de manifestar que el ministro o cualquier líder que trabaje en la iglesia debe preguntarse no solamente qué está haciendo, sino también por qué lo está haciendo. Además, la credibilidad de su ministerio depende única y exclusivamente, escucha bien querido amigo y amiga, exclusivamente en una vida consagrada y sometida al Señor. Cuando eso se produce, no tenemos ninguna duda de que es Dios quien va a guiar nuestro ministerio, y aunque vengan problemas, aunque vengan prejuicios, aunque vengan obstáculos, Dios va a seguir abriéndonos camino para seguir avanzando. ¿Estamos claros? Bueno, entiendo que a veces es complejo este tema. Sin embargo, nuestra confianza, como bien decía allí el texto, debe estar depositada en el Señor. Vamos a la tercera parte del estudio de esta semana, que tiene por título Cambio de planes impulsados por el amor y la disciplina redentora. Dos aspectos muy relevantes. Uno de ellos ya lo analizamos en la primera carta, que tiene que ver con el aspecto de la disciplina redentora. Pero también hay otro antecedente que se destaca en esta segunda carta. Vamos a leer los textos que están allí en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 23, y 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 1 y 4. Leemos. Mas yo invoco, dice Pablo, a Dios por testigo sobre mi alma, que para ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque por las muchas tribulaciones y angustias del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados, sino para que supiesen cuánto los amo. Este ya es un texto que estábamos analizando allí en el texto de memoria. Pero qué interesante lo que plantea aquí Pablo. Pablo había planeado visitar, como dijimos, Corintio, pero las circunstancias cambiaron. Después de recibir informes preocupantes por parte de Timoteo, decidió no realizar el viaje inmediatamente y esperar. ¿Para qué? Para no causar mayor dolor a la iglesia. ¿Qué estaba sucediendo? Como lo dijimos en un principio, Pablo ya había visitado Corintio y se había enterado allí in situ, en vivo y en directo, de los tremendos problemas que estaban ocurriendo. Lo dijimos en la primera carta, lo analizamos en varias lecciones. Había un problema serio. La iglesia estaba tolerando el pecado. La iglesia se estaba contaminando. La iglesia estaba volviendo a su antigua, pasada forma de vivir. Y eso había que atenderlo. Y evidentemente que la atención que brinda Pablo frente a esas dificultades lo llevó a tomar decisiones drásticas, a sancionar, a aplicar disciplina. Y siempre que se aplica disciplina en la iglesia, evidentemente que van a haber personas entristecidas,
personas dañadas. Eso no lo podemos evitar. Aun cuando se actúe como actuó Pablo, con amor sincero, tratando de ayudar, tratando de aconsejar, tratando de guiar correctamente a quienes estaban teniendo una mala conducta. Sin embargo, y a pesar de aquello, la iglesia no entendió en su totalidad, la intervención de Pablo. Y cuando Pablo se disponía a volver a Corintio, recibe noticias de parte de Timoteo de que la situación en Corintio no había cambiado y que persistían muchos de esos problemas. Es más, se presume que algunos de los líderes que estaban allí perjudicando a la congregación eran precisamente los líderes que habían recibido sanción por parte de Pablo por sus conductas inadecuadas. Frente a esta realidad, Pablo decide no ir nuevamente a Corinto, porque sabía, no por voluntad propia, no por decisión propia, no por discernimiento propio, y esto también debemos dejarlo claro, porque Dios, a través de su Santo Espíritu, le había dado discernimiento a Pablo de que no era conveniente volver, porque lo único que iba a provocar seguramente era más daño, ya que ya había, ¿no es cierto?, una predisposición negativa por parte de muchos de los miembros de la iglesia. Y eso finalmente lo lleva a desistir. Bueno, esa situación también fue mal entendida por parte de los miembros de la iglesia de Corintia, porque dijeron, ven, Pablo en lugar de cumplir sus promesas, se desentiende de ellas y nos deja allí tirados. No entendieron el verdadero motivo de Pablo para no ir a la iglesia de Corintio. Veamos lo que dice la guía explicando un poquito este incidente que en definitiva no fue grato para el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que motivó a Pablo en definitiva a no volver, por lo menos en esa instancia en que él había prometido volver? Bueno, el propósito no era otro más que el amor, la restauración, la ayuda hacia la iglesia. En ningún caso su propósito fue desatender las necesidades de la iglesia. Esto también nos lleva a ahondar un poquito más en algo que ya, como dijimos, tratamos en otras lecciones, que es el tema de la disciplina. A ninguna iglesia le gusta aplicar disciplina, a ningún líder, ningún pastor le gusta aplicar disciplina. Sin embargo, la disciplina eclesiástica forma parte de las normas, de los principios que la iglesia tiene. Y de acuerdo a algunas circunstancias debemos de aplicarla. Eso está en el manual de la iglesia. Aun cuando sea doloroso, aun cuando sea complicado, debemos de hacerlo. Pero siempre, como lo dijimos también anteriormente, siempre con una mirada de restauración, de ayuda, con la mirada de tratar de, a partir de la aplicación de la disciplina, hacer entender al hermano, a la hermana, el dolor que involucra deshonrar a nuestro Dios y dañar la congregación. No puede haber otra motivación más que esta, una disciplina redentora, una disciplina restauradora. La disciplina eclesiástica, nos dice la lección, no busca el castigo vindicativo, ni la exclusión irrestricta en lo absoluto, sino el arrepentimiento sincero. Eso es lo que debe buscar, debe mover. El perdón misericordioso y la plena, escucha bien amigo, amiga, la plena reintegración del ofensor en el seno de la congregación. Cuando nosotros aplicamos disciplina simplemente para separar, para culpar, para señalar con el dedo, de ninguna manera estamos cumpliendo con el principio divino del amor, de la misericordia y del perdón. Siempre, siempre, reitero, siempre, siempre la disciplina debe de buscar estos aspectos. La reinserción del hermano en algún momento en la congregación. Debe de buscar el redimir a esa persona, el apoyar a esa persona y no discriminarla como muchas veces sucede. La intención de Pablo, queridos,
no era castigar ni humillar a los corintios. Quería alcanzar sus corazones, aun cuando ellos no entendían plenamente sus verdaderas intenciones. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 8, ratifica lo que estamos comentando. Miren lo que dice. Le basta a tal persona, refiriéndose a una persona que había sido disciplinada, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, agrega Pablo, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Se dan cuenta cuál era el motivo de Pablo al aplicar disciplina? Consolarle, apoyarle, guiarle para que salga de esa condición. Y agrega, por lo cual os ruego, se está refiriendo a los hermanos de Corintio, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Qué extraordinario. Confirmar el amor para quienes han caído, para quienes se han descarriado, para quienes han de alguna manera, ¿no es cierto?, desatendido sus deberes en la iglesia. Aquí, hermanos, debemos de hacer un pequeño paréntesis, detenernos un poquito. Porque efectivamente, como dijimos, la iglesia hoy día está pasando por muchas pruebas, de la misma manera como sucedía con la iglesia de Corintios. Recordemos, estas lecciones no son simplemente para repasar la historia, lo que ocurrió en un momento determinado dentro de la iglesia o de una iglesia en particular, como es la iglesia de Corintios, sino que estas lecciones están orientadas para ayudarnos a nosotros aquí y ahora, en el presente, en nuestras iglesias locales. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que aprender estas lecciones que se nos están entregando para poder aplicarlas correctamente en nuestras congregaciones. El amor, la abnegación, la transparencia, la redención siempre deben estar presentes en nuestras actitudes frente a cualquier decisión que tengamos que tomar dentro de la iglesia. Nuestra verdadera motivación debe ser el amor. ¿Se dan cuenta? Pablo lo tenía más que claro. Vamos a englobar un poco el concepto que hemos esbozado en esta que es la tercera parte que ya estamos terminando. La fidelidad a Dios no significa, escuche bien, rigidez. No podemos ser cuadrados. Se hace esto y se hace esto, contra viento y marea. No, no podemos ser rígidos. Tenemos que estar siempre atentos a lo que Dios nos puede decir. Ahora, Dios no nos va a decir siempre que estamos cerrados o que debemos de parar un proyecto o debemos modificar ese proyecto o lo que sea dentro de un plan dentro de la iglesia. No nos va a manifestar eso a través de un sueño, de una visión. Muchas veces lo hace a través de los mismos hermanos, en la junta de iglesia, en el consejo de ancianos. Debemos de estar atentos a la forma en que Dios muchas veces nos ayuda a seguir adelante. Por eso reitero, la fidelidad a Dios no significa rigidez. Hay momentos en que el amor exige modificar nuestros planes y debemos de estar preparados y aceptar esas modificaciones. Sobre todo, y esto es lo más importante, querido amigo, sobre todo cuando esos planes involucran vidas para el cielo. Eso es lo más importante. Un verdadero líder no reacciona simplemente ante los problemas. ¿Qué es lo que debe de hacer un verdadero líder? Antes que nada, antes de tomar decisiones, antes de planificar, primero, analizar, orar, buscar la manera más sabia de alcanzar a las personas y resolver los problemas. No simplemente actuar. ¿Les parece? Bueno, vamos ya a la cuarta y última parte del estudio de esta lección que tiene por título El triunfo en Cristo y la fragancia del ministerio. Qué bonito. La fragancia del ministerio. ¿A quién de ustedes les gustaría realizar un ministerio fragante en la iglesia? Un ministerio agradable para los hermanos.
un ministerio que aporta un buen aroma a los demás. A cada uno de nosotros nos gustaría hacer aquello. Y no tengo ninguna duda que muchos de ustedes que nos están viendo, que están participando de estos estudios a través de este resumen que realizamos semanalmente, cumplen con aquello. Y son una verdadera fragancia para la iglesia en la que participan. Les instamos a que sigan experimentando aquello y que sigan colaborando con sus iglesias de esa misma manera, como un olor agradable, fragante para los demás. Veamos los textos que nos ayudan en esta que es la cuarta parte. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 12 al 14. Leo. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracia, al cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de sus conocimientos. ¿Qué estaba pasando con Pablo? ¿Por qué nos entrega estos textos? A pesar de la angustia que ya hemos compartido, ¿no es cierto? A pesar de la inquietud que movía a Pablo porque las noticias que había recibido por parte de Timoteo no eran buenas, él sabía que había una misión que tenía que cumplir, predicar el Evangelio. Y más allá de la circunstancia por la que estaba pasando, más allá del estado de ánimo que en ese momento tenía, que no era muy bueno, él debía de seguir predicando. Pablo, frente a esto, exalta a Dios, porque en Cristo siempre hay victoria. Miren qué interesante. El ministerio sincero es aroma de vida para los que salvan. Y se distingue por predicar la palabra por amor y no por lucro, no por obligación, no por cumplir una misión, sino que por amor, amor a las personas. Y como les digo, más allá de que Pablo estaba angustiado por lo que estaba pasando en Corintio, más allá de las noticias desalentadoras que había recibido por parte de Timoteo, Pablo sabía que tenía que seguir predicando. Cuando llega Tito, trayendo la respuesta de los hermanos a la carta que Pablo les había enviado, él se da cuenta de que el Señor no lo había dejado solo, sino que muy por el contrario, Dios lo había sostenido en medio de la prueba. Las noticias que trajo Tito fueron alentadoras y sirvieron como un bálsamo para el ministerio de Pablo, en medio de esa angustia, en medio de su dolor, de su preocupación por los hermanos de Corintio. ¿Por qué? Porque las noticias que trajo Tito fueron positivas. Los hermanos habían recepcionado la carta de buena manera, habían entendido la verdadera intención de Pablo, al no poder ir de inmediato o al no poder concretar lo que les había prometido. Y eso es maravilloso, porque muchas veces no entendemos los motivos de Dios frente a determinadas circunstancias. Y a veces tenemos que pasar por preocupaciones, por desalientos, por problemas, para luego encontrarnos con la respuesta divina, tal y como Pablo lo experimentó, y darnos cuenta de que más allá del problema, más allá de la desilusión, más allá de la angustia que nos provocó tal o cual circunstancia, finalmente Dios nos apoyó. La guía de estudio, en el día jueves, manifiesta lo siguiente. Dice, Pablo estaba inquieto mientras esperaba a Tito, lo que estábamos comentando. A pesar de esa inquietud, no podía dejar de hablar de Jesús. En un estallido de alegría, Pablo afirma que Dios nos lleva siempre al triunfo en Cristo Jesús. Un corazón lleno de la presencia de Cristo difunde la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Qué maravilloso. La difusión del olor de vida
y la sagrada solemnidad del llamado nos permiten sostener muchas veces nuestro ministerio, queridos amigos. La proclamación de la palabra genera consecuencias eternas de vida o de muerte en las almas. Esto requiere líderes, escuchen bien, líderes impulsados exclusivamente por el amor abnegado de nuestro amado Salvador. Bien, queridos amigos, estamos ya llegando al término del repaso del estudio para esta semana. ¿Qué podemos concluir después de haber realizado este resumen? Porque, como siempre les decimos, este es simplemente un resumen. Te invitamos a seguir profundizando la lección en cada uno de sus aspectos, cada uno de los días. Léelo atentamente, repásalo, busca los textos bíblicos que allí aparecen, vea a el Espíritu Profecía y sus comentarios, en fin. ¿Cuál es la idea? La idea es que te empapes de manera más profunda con el estudio de la guía. Nosotros simplemente somos un apoyo, una ayuda frente a alguna duda que pueda existir o frente a algunas circunstancias que se pueden producir en el estudio. Veamos la conclusión. Un ministerio impulsado genuinamente por el amor cristiano es capaz, queridos amigos, de sobreponerse a las pruebas extremas, las ansiedades personales, la difamación y el dolor de la disciplina eclesiástica. La lección 9, queridos amigos y amigas, nos enseña que la grandeza del liderazgo y del testimonio reside en la imitación del carácter de Cristo. Consolar en medio del dolor, actuar con total sinceridad, corregir con lágrimas y ternura, restaurar al arrepentido y proclamar con gozo la victoria manifestada en la cruz. Cuando Cristo, amigos, vive en nosotros, nuestro ministerio deja de ser simplemente una actividad religiosa y se convierte en una expresión visible del amor de Dios, tal y como Pablo lo manifestó allí en su carta a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, cuando manifestó: en Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Que esa experiencia nos motive, que esa aspiración sea la real motivación, reitero, en cada uno de los ministerios que podamos desarrollar dentro de la iglesia. Dios, querido amigo y amiga, quiere utilizarnos. Él desea que nosotros formemos parte de la experiencia de trabajar en su causa. Y para hacerlo, la experiencia de Pablo es fundamental. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude, que el Señor te guíe para que el aporte que tú y yo hacemos a la congregación sea un aporte con un aroma agradable, sea un aporte que ayude al crecimiento espiritual de la iglesia y que ayude también a la ganancia de almas. Vamos a orar. Amado Padre, estamos agradecidos por tu amor y misericordia. Estamos agradecidos por tus bondades, por tus cuidados, pero sobre todo estamos agradecidos porque frente a las pruebas, frente a las angustias y dificultades, tú no nos dejas solos, muy por el contrario. Nos acompañas, nos consuelas, nos perdonas, nos ayudas. Amado Dios, si en esta hora estamos orando por una persona que está pasando por una prueba, que está pasando por momentos angustiosos, queremos, Señor, que en el nombre de Cristo tú puedas sostenerla, que sienta en estos precisos momentos que tú estás con aquella persona,
que la estás sosteniendo, que la estás guiando y que estás acompañándola en medio de su prueba o de su sufrimiento. Padre amado, ayúdanos. Ayúdanos a no desconfiar nunca de esa ayuda que tú nos brindas. Y quédate con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Nos encontramos la próxima semana en otro interesante estudio, en este desafío que ha significado estudiar, profundizar, analizar las cartas de Pablo a la iglesia de Corintios. Bendiciones.